Buenos días, comenzamos nuestra lectura diaria del día de hoy. Estamos en el libro de Romanos, una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que nos habla muchísimo acerca de cómo perseverar, de cómo crecer espiritualmente, pero sobre todo no caer en esos errores y pecados de la idolatría y de la religión que tanto nos apartan de una relación genuina con Dios. El Señor ya comenzó su conversación mediante su palabra. Y nosotros debemos intencionalmente todos los días buscarle en una intimidad, leerla, meditarla y practicar. Siempre habrá un mensaje de vida poderoso que transforma, como una espada de doble filo, dice, que transforma y purifica y entra en nuestro corazón. Así que continuemos nuestra lectura en Romanos capítulo 6. Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, que ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Esclavos de la justicia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido libertados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esclavos de la justicia. Reflexionemos en esta frase de este capítulo. La esclavitud hoy se considera detestable, y con razón. A lo largo de la historia, las personas han mantenido en cautiverio a sus prójimos y con frecuencia han creído en una superioridad imaginada que supuestamente justificaba sus formas de ser y de tratar. Habían personas que por su color o por su estatus de familia, de nacimiento, se creían superior, y esto traía y trajo mucho maltrato y mucha muerte. Muchos de dichos esclavos sufrieron terribles y malos tratos a manos de sus amos terrenales. Entonces es lógico que esta realidad nos haga rechazar la idea de la esclavitud. Sin embargo, lo cierto es que hasta cierto punto todos somos esclavos. Todos servimos y obedecemos a algo o a alguien.
Y esa es la pregunta para reflexionar hoy. La pregunta clave es: ¿quién será tu amo? ¿El pecado o la justicia? Si escogemos el pecado, optamos por una senda que conduce a la muerte. Lo acabamos de leer en Romanos 6 en el versículo 20 y 21. Pero si abrazamos la justicia, se nos da la santidad y la vida eterna en Cristo. Y esto es una batalla interna que todos tenemos, porque batallamos con la carne, con el deseo pecaminoso. Y esta mañana la pregunta acerca de la esclavitud es porque hay muchas cosas que son llamadas buenas a las cuales nos hemos rendido nosotros como esclavos y tenemos esos dioses, esos amos que hemos nosotros puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo para agradar a hombres, para agradar a nuestros hijos, para agradar a nuestros pecados y a nuestros gustos. Y la pregunta de hoy y la reflexión es si vas a entregar tu vida a la justicia, a lo que Dios quiere que tú hagas y seas, a esa justicia que nos lleva a tener una vida eterna en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que podamos tener un espíritu humilde, podamos germinar en ese fruto de tu Santo Espíritu que nos permite, primero, operar bajo tu amor, segundo, tener esa paz, ese gozo y poder vivir en bondad, en dominio propio, en mansedumbre. Y la humildad que es tan necesaria, Señor, yo te la pido para cada persona que está escuchando este devocional, que podamos matar y romper ese orgullo, ese egoísmo que no nos deja ver más allá de nuestros propios ojos. Ayúdanos a ver como tú ves, a escucharte primeramente y a poder matar esa carne y ese orgullo que se nos levanta y no nos deja reconocer que estamos idolatrando y estamos poniendo cosas y acciones o gustos por encima de ti. Te alabamos, Padre del cielo, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la oportunidad de escuchar, por respirar. Háblanos, Padre del cielo, durante el día. Abre esas puertas que debemos cruzar y cierra aquellas donde no debemos pasar ni tocarlas. En el nombre de Jesús, amén.